Bueno, pues gracias a Dios porque nos ha dado las profecías, porque si no, no entenderíamos la mitad de las cosas. Mirad si es importante conocer bien las profecías. Y para eso, una vez más, antes os he dicho, había una noticia que tenía que ver con un país, Turquía, el Imperio Otomano, pero que habría una cita al final de Ellen White que hablaría sobre ello. Y es una cita que además podemos llegar a encontrar en el conflicto de los siglos, quizá no toda o entera, pero sí en parte. En este libro, Maranatha, el Señor viene, su libro recopilatorio, de escritos que están conjuntados aquí, que hablan sobre este tema, el retorno de Cristo, mirad qué nos dice. El Imperio Otomano en la profecía. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9, 14 y 15. Cuando muchas personas leen esto, no saben a qué se refiere el texto. Se quedan, ¿esto ya se cumplió? ¿Se está cumpliendo? ¿Se va a cumplir? No saben cómo cogerlo, porque desconocen que hay una historia. Mirad bien lo que ahora vais a oír. Tiene significado para nosotros la historia de las naciones que sucesivamente han ocupado el tiempo y lugar asignados y han dado inconscientemente testimonio de la verdad cuyo significado ignoraban. O sea, naciones que irían pasando, cumplirían los designios de Dios que estaban escritos y ellos ignorándolo. Hay personas que dicen, no, es que las profecías las provocan ellos mismos. Depende, como dice la canción, porque en estos casos, evidentemente, naciones enteras que no sabían nada de la verdad de Dios, de las profecías, estaban haciendo lo que precisamente las profecías decían que harían. Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de hoy día. Todos tenemos un plan de Dios asignado. No solo un profeta o un apóstol o un, no sé, un pastor, no. Todos, cada individuo, todas las naciones. Esto quiere decir que algo hay en nosotros que debemos saber, que debemos buscar, qué es ese plan que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. ¿Cómo cambiaría la vida de cada persona si fuésemos conscientes, pensando que Dios tiene un plan para mi vida, que Dios quiere algo de mí? ¿Y qué he de hacer para cumplirlo? Nos dejaríamos de muchas tonterías, Nos dejaríamos de muchas depresiones y tantas cosas más. Nos centraríamos en lo que realmente tiene importancia. Porque si Dios tiene un plan para nosotros, no es exclusivamente para nuestra propia persona de beneficio, que también, sino para beneficiar a otros en algo. Mirad cómo continúa ahora. Hoy, los hombres y las naciones son medidos por el nivel que tiene en la mano aquel que no se equivoca. Todos deciden su destino por propia elección, y Dios dirige todo para la ejecución de sus propósitos. El Señor está al timón, eso que quede claro. Las elecciones son personales, pero Dios está al timón moviendo las cosas. Todo lo que la profecía anunció que sucedería, hasta el presente, ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que vendrá aún se cumplirá en su orden. Personalmente de eso no tengo la menor duda. Y sería muy bobo, tonto rematado, si creyera que eso no sería así. Porque si después de presentar todo lo que he presentado durante tantos años, que he podido ver el cumplimiento de cada detalle, pensara lo contrario, tendría un grave problema, desde luego. Pero mirad ahora qué nos va a narrar aquí. Y sobre todo, recordad el texto que veis en pantalla, hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, la cuestión del Éufrates, los 4 ángeles, mirad esto. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Litch, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento,
publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Está hablando de un señor que predicaba que Jesús vendría en 1844, también apoyando a William Miller, Josías Leach. Se equivocaron en el evento, no en la fecha, tengamos eso claro. Y Dios lo permitió porque algo iba a repetirse en la historia y deberíamos aprender de eso, pero para preparar un pueblo para su venida, para separar el trigo de la cizaña, fue necesario poner una fecha al retorno de Cristo. Pero se equivocaron en el hecho. Mirad, este señor dice que ahí se predecía la caída del Imperio Otomano en Apocalipsis 9. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840, durante el mes de agosto, y pocos días antes de su cumplimiento escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoces subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse. Vaya riesgo lo que estaba diciendo. ¿Y qué sucedió? Mirad esto. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó, por medio de sus embajadores, la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. ¿Conocíais esta historia? Que no lo conozca la gente que no es adventista, lo entiendo. Pero ¿sabéis la de adventistas que desconocen esto? Y que desconocen que ellos dieron claramente una fecha para el retorno de Cristo también. Y eso sí, dijeron que por qué esa expresión de día y hora no es lo que la mayor parte de la gente entendía y lo demostraron. Se podía poner fecha al retorno de Cristo. Y en el conflicto de los siglos lo explica, lo detalla, y tantos adventistas lo ignoran. Y cuando les dices que sí hay fecha para el retorno de Cristo, que Jesús vuelve en 2031, porque es cuando se cumplen los 6000 años de historia desde la entrada del pecado en la tierra, te dicen, el día y la hora nadie sabe. Y Ellen White dice que a ellos les decían lo mismo siempre, mas sin embargo seguían repitiendo, del día y la hora nadie sabe, ignorando qué quería decir ese texto, el hebraísmo implicado allí, y tantas cosas más. Y los pioneros lo explicaron. Y ahora, los grandes lumbreras que van contra este mensaje final que Dios está dando a su pueblo, están cayendo en lo mismo. Satanás los sigue utilizando para ir contra la verdad. Y ellos, como decían los textos bíblicos, pensando que defienden a Dios y su verdad. Qué lástima. Y tantos borregos creyéndose lo que les dicen, en vez de buscar por ellos mismos. Gracias a Dios, los que han sido valientes, los que han utilizado la cabeza que Dios les ha dado, han buscado y han visto que es verdad, cuando antes no lo creían. Qué pocos son los valientes y qué pocos los inteligentes y los que buscan la sabiduría de Dios. Pero ya veis, ese texto de Apocalipsis 9 hacía referencia al Imperio Otomano y hablaba del río Éufrates. Recordaréis ahora aún mejor el tema que presenté de Turquía en la profecía final. Tenía que ver con todo esto. Una vez más, los pioneros adventistas sabían lo que decían. Y mirad con qué precisión llegaron hasta esto, en este caso Josías Leach. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas religiones os dicen esto? ¿Vais a una iglesia cristiana y no sabéis nada de esto? Pues señores, ¿qué hacéis ahí? Si estas cosas os dicen que son otra cuestión, ¿qué hacéis ahí? Id a la verdad, buscad la verdad y seguidla, porque el tiempo se acaba. No podemos seguir en las mentiras. Hay que dar este evangelio del reino a todo el mundo.
¿Y para qué? Para testimonio a todas las naciones, lógicamente, y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que debemos proclamar. El mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18, el que definitivamente llega a dar ese mensaje final para que el mundo reaccione, sean de donde sean, estén donde estén. Porque hay un mensaje que no se podrá ocultar, ni se podrá pisar, por más que se persiga, por más que se lo desacredite al mensaje y a los mensajeros. Maranata 2031, el Señor vuelve. ¿Te estás preparando ya? Busca la verdad. Pídeselo a Dios, que Dios te la mostrará. Que Dios os bendiga.